discusiones sobre división del trabajo, Adam Smith nos introduce en un mundo que es quizás el más ideológico de todo el que va a plantear en su libro. El mundo del mercado. Porque efectivamente, para Smith, lo que permite que esa sociedad capaz, como dice él, de obtener tantos beneficios a partir de la división del trabajo funcione, es si lo hace a través de la lógica del mercado. Lo que permite que todos los bienes que se han producido individual y separadamente en la división del trabajo se vuelvan a juntar es a partir del cambio de la compra-venta en el mundo del mercado. Adam Smith acá nos hace una introducción a un tema muy importante ideológicamente. Él va a preguntarse, pero ¿de dónde surge esa propensión de los seres humanos a comprar y vender, a trocar? Él va a decir que es una propensión de tipo natural. Es más, va a señalar Smith que es casi uno de los rasgos centrales de humanidad, que están directamente relacionados, dice explícitamente Smith, con las propiedades del lenguaje y el habla. Va a decir Smith, muy interesantemente, nadie ha visto nunca a un perro decir esto es mío, esto es tuyo, y mucho menos a plantear te cambio un hueso por otro. Pero los seres humanos lo hacen. Y entonces acá está el nudo del planteo de Smith. Porque él va a señalar, claro, uno podría pensar, si cada uno de nosotros ha producido un bien diferente, ahora solidariamente los compartimos todos. No, dice Smith. No esperamos nuestra cena de la benevolencia del panadero, el cervecero o el carnicero. Apelamos a su necesidad, a su interés y no a su solidaridad. O sea, le estamos diciendo al carnicero, dame la carne que yo te pagaré y con eso podrás comprar otras cosas que te satisfarán tus propios deseos. Este es el nudo del pensamiento de Smith. O sea, para Adam Smith, dada la división del trabajo, el paso que sigue inmediatamente y que hace que sea posible esa división de trabajo, indefectiblemente y exclusivamente es la existencia del mercado. Acá hay un punto muy interesante, porque en antropología económica y en el debate de economía política, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que prácticamente no tenemos discusión, todos estamos de acuerdo en que mayor división del trabajo genera mayor productividad. Sin embargo, ese salto que hace Smith, si te gusta la división del trabajo, mejor dicho, los bienes que se desprenden de la división del trabajo, eso viene con el mercado adosado, lo podemos discutir. Porque ha habido sociedades donde existiendo división del trabajo y existiendo una división del trabajo desarrollada, han sido otros los mecanismos de decidir qué bienes se producen y establecer mecanismos de distribución posteriores. Sociedades donde ha habido algún tipo de planificación centralizada, tanto en lo que se decide producir y después quién lo produce, como una vez producidos los bienes, vuelven a un punto de centralización y hay una decisión de cómo se distribuyen. Y nótese que no estoy diciendo ni que esa decisión fue democrática o autoritaria, ni que la distribución posterior fue igualitaria o desigualitaria. Un tipo o el otro. Puedo pensar en una sociedad socialista o puedo pensar en el antiguo Egipto. Pero evidentemente han existido sociedades donde ha habido división del trabajo y no ha habido mercado. Del mismo modo, las estructuras comunitarias de muchos pueblos originarios, por ejemplo, americanos. Todavía hoy existen los Aishu en las zonas andinas, donde una comunidad
produce un conjunto de bienes, obviamente los produce con alguna lógica de división del trabajo, pero después todos sus miembros no se los venden unos a otros, sino que toman lo que cada uno necesita y lo consumen. A partir evidentemente de que hay un principio comunitario de solidaridad y de confianza fuerte entre sus miembros. O, más complejo todavía, los mecanismos de reciprocidad que se han dado en algunas sociedades, por ejemplo el Pacífico, donde se produce siguiendo una lógica de división del trabajo y después cada uno de los miembros regala, explícitamente regala parte de sus bienes a los otros miembros de la comunidad, sociedades basadas en el prestigio de la producción de ese producto, donde se deja expuesto en la casa de cada uno el producto del trabajo, y así, como cada uno hace lo mismo, se produce una redistribución. Obviamente, el mercado existe, el mercado es una forma de resolver el interrogante planteado por la división del trabajo. Simplemente estamos diciendo que no es el único y que en muchísimas sociedades fueron otros los mecanismos, e incluso en sociedades occidentales anteriores al capitalismo, donde ya existía el mercado, donde ya existía el dinero, el mercado y el dinero eran una instancia menor, una instancia secundaria de redistribución de bienes, mientras que el centro de las tareas realizadas siguiendo una lógica de división del trabajo tenían otro tipo de distribución, de decisión de producción y de distribución. Obviamente, la sociedad capitalista, una sociedad donde se han generalizado los mercados y donde ya no simplemente el excedente, lo que sobra, sino el conjunto de los bienes circulan bajo la lógica mercantil, ha consolidado esta visión de Adam Smith. Por eso podemos decir que el planteo de Adam Smith en cierta forma es un programa. Es el programa económico liberal, el pensamiento liberal que existía en el siglo XVIII, y puedo pensar en autores como Locke, como Montesquieu, como Rousseau. Si uno le preguntaba, por ejemplo, a Rousseau cuál era su pensamiento económico explícito, no terminaba de estar claro. Bien, el que construye un programa económico para la burguesía en ascenso y que dice la revolución liberal, la revolución francesa económicamente es este modelo, es el capitalismo, es el liberalismo económico, el que lo dice explícitamente y el que por lo tanto va a pasar a la historia porque sí, tiene una multitud, que es la multitud burguesa escuchándolo para llevarlo adelante, es nuestro autor, es Adam Smith. ¿Y qué nos deja Adam Smith hacia adelante del pensamiento económico? Porque hasta acá está el corazón de Smith, división del trabajo y mercado. Bien, pero Smith es el padre de la economía política. ¿Por qué es el padre? ¿Qué nos deja para el futuro del pensamiento económico? Lo vemos ahora mismo.